Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado, esperando que haya pasado una linda Nochebuena y una también feliz Navidad. Qué gusto es poder estar otra vez aquí con ustedes. Y ya estamos en nuestro último estudio de este año nada más del libro de Hechos, de esta serie que llamamos Contagiando a Cristo, aprovechando el sentir de la emergencia sanitaria, que todavía tenemos para varios estudios. Quién sabe, podamos llegar a lo que fue el año, quién sabe, pero siempre es una bendición poder abrir la palabra de Dios, recordar, refrescar cosas, y así ha sido con este tiempo. Gracias por a usted, hermanos y amigos que también se han conectado, por separar este tiempo. Y siempre nos gustaría estar en contacto, saber un poco más. Le digo anticipadamente, para este próximo año vamos a tener un mejor contacto vía nuestras redes. Así que esperamos sus inquietudes, preguntas o alguna inquietud al respecto. Así que ya estamos listos para nuestro último estudio de este año. Y siempre estamos en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 30 al capítulo 23, versículo 5. Es un párrafo siempre. Y estamos ahí, Pablo está compareciendo, y en esta vez va a comparecer, va a dar razón ante lo que es el concilio o el Sanedrín, ¿no? Así que con vista en ese contexto, él está siempre, recuerden, habiendo sido anticipado, y ya vamos cerca de casi una decena de mensajes, y sí, en ese mismo contexto, aprovechándonos en hacer varias preguntas relacionadas sobre ello. En esta noche estaremos preguntándonos cómo responder sobre nuestros roles, ¿no? Roles o papeles o responsabilidades. ¿Cómo debemos responder en circunstancias especiales? Así que con base en esto hemos puesto de título una frase del apóstol Pedro, que él nos demanda: ante todo el que justamente pida razón de la esperanza que hay en nosotros, debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Parece una cosa excluyente, una contradicción, una paradoja. Pues no es así. Es todo un desafío, ¿no? Mantener la mansedumbre, el control y al mismo tiempo la reverencia o el respeto. Así que de eso vamos a tratar en los siguientes minutos. Acompáñenos, como siempre, en unos instantes de oración. Te damos gracias, Señor, por habernos guiado durante este año. Gracias por tu palabra, porque tú eres el mismo, tú no cambias. Y tu fidelidad y misericordia se renuevan cada día. Y ahora en esta noche, al concluir este año de compartir tu palabra, te damos las gracias y reconocemos a ti, Señor, en tu fidelidad. Y una vez más te pedimos que tu Espíritu Santo use tu palabra para hablarnos de una manera personal. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo responder sobre nuestros roles? Así que aquí vamos a ver dos grandes aspectos de ello. El primer aspecto, lo que demanda los retos de nuestros roles, los desafíos de nuestros roles, capítulo 22, versículo 30 en adelante. Allí Pablo ahora comparece ante el concilio. Este concilio, así se llama, quiere conocer la causa sobre el conflicto. Supuestamente el conflicto lo tenían las personas, pero ellos daban por descontado que era Pablo, imagínense, ¿no? Así que ahora, después de idas y vueltas, recuerden, contramarchas, quieren conocer por fin la causa del conflicto. Entonces, este concilio, recuérdese, es una corte de carácter religiosa, ¿no? De carácter religioso, Sanedrín, Sunedrión, a veces se dice, ¿no? Entonces también podríamos preguntarnos cómo responder ante los religiosos. Y así dice versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos, dice Lucas, el escritor de Hechos, le acusaban a Pablo, los judíos, le soltó de las cadenas la autoridad y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Ahí está, ese es el Sanedrín. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces ahí está el contexto, el escenario. ¿Cómo responder sobre nuestros roles? ¿Cómo responder ante los religiosos o ante la religiosidad? Bueno, aquí hay dos aspectos a su vez. Primero, Pablo empieza hablando de la vida del siervo del Señor, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Pablo, con una confianza especial, a veces se llama denuedo, con una confianza comienza a contestar ante el concilio. Y dice ahí el versículo 1, capítulo 23, entonces Pablo, note la actitud, mirando fijamente al concilio. ¡Wow! ¡Qué control! ¡Qué dominio propio!
en esas circunstancias, ¿no? Mire qué tremendo. Mirando fijamente al concilio, dijo, y allí va a empezar. Y vamos a notar que Pablo va a hablar sobre su vida y en un par de frases va a describir tres grandes características que tenía, y es un desafío, por eso hablamos de los retos de nuestros roles. El reto, el desafío de un siervo del Señor. ¿Y qué debe caracterizar la vida del siervo del Señor? Pues si bien hay muchas cosas y la Biblia nos habla, el Nuevo Testamento a veces llamamos requisitos espirituales. Primero de Timoteo capítulo 3, Tito, etcétera, veintenas, más de decenas de requisitos. Alguna vez hemos dicho que es más fácil calificar para ser presidente de la República que para ser un siervo del Señor. En algunos casos no aparece nominalmente que, por ejemplo, para ser presidente se necesite saber leer o escribir. Imagínense. Y los requisitos aquí son altísimos. Pero aquí Pablo va a resumirlo, repito, en un par de frases, en tres grandes aspectos, tres grandes valores, tres grandes características cualitativas. ¿Y cómo debe ser la vida del siervo del Señor? En primer lugar, una vida de integridad. Y Pablo dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, él era judío, por eso le llama así, yo con toda buena conciencia, aquí está, una vida de integridad. ¿Qué es en ese sentido de integridad? Pablo enfocándose hacia adentro del mismo, ¿no es cierto? Afirma su buena conciencia, esto es, no tener cargos de otros que le acusaran, ni culpas que él mismo pudiera, entre comillas, tener. Esa es una buena conciencia. Algunos le llaman la voz interior. El poder tener esa tranquilidad, esa limpieza, esa conciencia, esa buena conciencia. Algunas veces a la conciencia se le puede llamar como alarma. Dicho sea de paso, es una alarma que hace alarma, nos avisa, aunque no impide lo que pueda pasar, nos avisa que están robando, no impide el robo necesariamente, pero nos avisa. Pablo, la clave es mantener una buena conciencia, porque también, como toda alarma, esta alarma se puede acallar, como el despertador que a la mañana no despierta y uno la apaga, así también puede ocurrir. O peor, puede, como también ocurre, a veces a mí me ocurre, ¿no? Está el despertador y no reaccionar al instante. La Biblia diría tener una conciencia cauterizada. Pablo dice, y este es un factor, no es una mera frase, va a repetirla vez tras vez, va a hablar de aquellos que se alejaron del ministerio porque no mantuvieron una buena conciencia, una limpia conciencia. Así que qué importante, una vida de integridad. Integridad tiene que ver no con los demás, es con uno mismo. Ante los demás es la honestidad, ante uno mismo es la propia integridad. Y Pablo dice, yo con toda buena conciencia. Tremendo, ese es un primer aspecto de las características de la vida del siervo del Señor. Una segunda característica, una vida de piedad. Y dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Eso es la piedad. Ahora Pablo se enfoca hacia arriba. Anteriormente fue hacia adentro, ahora hacia arriba, afirmando su transparencia. Esto es el desafío de vivir delante de Dios antes que de los demás. No empieza delante de los demás. Ante los demás puede ser hasta una apariencia. Hay formas que uno tiene que desarrollar roles, pero ante Dios no podemos esconder nada. Así lo intentemos. No podemos fingir. Ante Él estamos literalmente desnudos, dice la Escritura. Entonces, esto es una vida de piedad, lo que somos ante Dios. No es lo que los demás piensan de nosotros, y está muy bien. No, es lo que Dios mismo, ante Dios somos. Y un día eso se revelará, dicho sea de paso, totalmente las intenciones del corazón. Pablo, aprovechando esta oportunidad, declara su vida de piedad. Recuérdese, si esto fuera a propósito en otro momento, no sería tan adecuado. El hablar de uno mismo, obviamente, linda con jactancia, con orgullo, con soberbia, claro que sí, a menos, como él lo va a decir, lo estoy mostrando ahora, y lo va a decir, por ejemplo, en 2 de Corintios, cuando él fue duramente cuestionado, a menos que sea así, no va a ser lo correcto. Así que mire cómo el peor de los momentos se puede convertir en el mejor de los momentos. ¿Cuándo se puede hablar con limpia conciencia de lo que uno es, de lo que uno hace? Cuando es seriamente cuestionado o acusado. Y aquí Pablo habla de esa vida de piedad, que dice, he vivido delante de Dios. No era una jactancia meramente, era una declaración. Así que aquí está otro desafío, una vida de piedad delante de Dios. Ahora, esto no es misticismo, porque uno puede decir Dios como para decir, hacerle, endosar cualquier factura a Él, hacerle culpable. No, se trata de cómo sabemos que podemos tener esa conciencia, no solo buena conciencia, sino vivir delante de Dios,
por medio de la Escritura. Dios nos ha dejado sus pensamientos, lo que Él piensa, lo que Él dice y establece que es correcto, la Escritura. Así que ahí está, una vida de piedad. En tercer lugar, ¿qué caracteriza la vida del siervo del Señor? Una vida de fidelidad. Y dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y aquí está la vida de fidelidad. Al fin, ahora Pablo afirma, enfocándose hacia atrás o desde atrás hacia adelante, ¿no es cierto?, sobre sus acciones. No es meramente cómo comenzamos ayer, sino cómo concluiríamos ahora. Eso es hasta el día de hoy. Esa es una vida de fidelidad. Y la fidelidad es eso, ¿no es cierto?, en el tiempo, la vida de perseverancia. Así que qué tremendo desafío que demanda Dios como siervos del Señor, una vida de integridad, de piedad y de fidelidad. A propósito, si hoy concluyéramos nuestra vida, si hoy tuviésemos que morir, ilustrativamente, ¿qué pondrían en nuestra lápida? ¿Qué pondrían al concluir nuestra vida? ¿Qué diría Dios? Así que ahí está el desafío, una vida, la vida del siervo del Señor. Este es el primer reto. Ahora encontramos un segundo reto, ¿no es cierto? Lamentablemente no positivo. Es el caso de la vejación del sumo sacerdote, hecha por el sumo sacerdote. Capítulo 23, versículo 2. El sumo sacerdote, Ananías, aparece su nombre, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Qué pena, qué triste. Qué vergüenza ajena, ¿no? La declaración de Pablo, recuerdan que podría parecer jactancia, él estaba siendo acusado, estaba dando razón, le estaban demandando razón de su fe, de su vida, de su testimonio, por eso lo dice. Pero al parecer, esta declaración desafió moralmente a los demás. Ananías, el sumo sacerdote, probablemente se sintió aludido y acusado, ¿no? Y no le quedó, según él, otra alternativa más que actuar con autoritarismo y abuso. ¿Qué hizo? Mandó golpear. A propósito, este verbo golpear aparece 3 veces aquí. Fue muy notorio, muy descarado, muy cobarde. Qué triste cuando una autoridad actúa así. Qué difícil para una autoridad, en este caso religiosa. Ahora, no solo era religiosa, tenía connotaciones sociales, obviamente, pero eminentemente religiosa. ¿No es cierto? Caer en este autoritarismo, cual fuera el tipo de autoridad. Así que el autoritarismo anula todo tipo de autoridad. Así que aquí encontramos 2 retos, como siervo del Señor y como un sumo sacerdote, una autoridad religiosa. A propósito, si estamos pensando en alguna autoridad religiosa, esta, recuerde, debe ser también ejemplar. En ese sentido, lamentablemente de tanto en tanto vemos escándalos sobre ciertas autoridades religiosas que actúan lamentablemente no solo con autoritarismo, sino contradiciendo los requisitos espirituales que esgrimen. Así que aquí están los retos de nuestros roles. ¿Qué rol tenemos nosotros? ¿Qué papel desempeñamos? Son desafíos implícitos, no se trata meramente de un título, de una función o posición, se trata de retos, requisitos. En segundo lugar, encontramos aquí también los riesgos de nuestros roles. Recuerden, nos habíamos preguntado cómo responder sobre nuestros roles, y aquí están los retos de nuestros roles, desafíos, pero también hay riesgos, peligros en nuestros roles. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, tanto a Pablo como al sumo sacerdote. Miren cómo van a actuar. Pablo, ahora comprensiblemente indignado, increpa, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote. Versículo 3, capítulo 23, versículo 3 dice: entonces Pablo le dijo, recuerden, el sumo sacerdote ordenó que le golpeen en la boca. ¿Qué tal ofensa?, ¿no? Pablo le dijo: Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Note que está haciendo, en primer lugar, la amenaza del siervo del Señor. Aquí el apóstol Pablo incurre primeramente en una amenaza, luego recién es que acota. Algunos preguntan sobre este pasaje, aquí Pablo se equivocó y argumentan su pecaminosidad, pero lógico, obviamente, no necesitamos eso para saber que Pablo era pecador. El que usted y yo no hayamos pecado en los últimos 5 minutos no demuestra que ya no somos pecadores. Sencillamente demuestra que de repente estamos manejando mal el tiempo, no estamos muy atentos. Así que no necesitamos de este tipo de argumentos para decir que Pablo era pecador,
que era infalible, para nada. Sí podemos notar, y la escritura eso es lo que siempre va a notar, no hay héroes en la Biblia, el único héroe es Dios. Sí, vamos a ver aquí que Pablo se equivocó. ¿En qué se equivocó? En esto de la amenaza. Las amenazas siempre son autoritarias. Incurrió en eso, seguramente por la indignación humanamente comprensible. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Era la amenaza del siervo del Señor. Jesús, nuestro modelo, recuerdan que cuando le maldecían no respondía, sino callaba. ¡Qué desafío! Así que aquí está el problema. En segundo lugar, vemos la advertencia sobre el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y aquí después de que Pablo ha dicho esta amenaza, todo el auditorio advierte al apóstol sobre el ataque al sumo sacerdote, ¿no es cierto? Le dice en versículo 4, los que estaban presentes. Recuerdan los sacerdotes, dice el versículo capítulo 22, versículo 30, los principales sacerdotes y todo el concilio, el Sanedrín. Dice, entonces los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Qué sensibles, ¿no? No respondieron por Pablo cuando fue agredido, pero sí por la autoridad. Suele pasar. Hicieron un espíritu de cuerpo. Pero aquí lo interesante es que notan al sumo sacerdote de Dios injuria. De alguna manera, de alguna forma se habían ellos sorprendido. La pregunta que aquí, como hemos mencionado para algunos comentaristas o teólogos, ¿Pablo no sabía que era el sumo sacerdote? Ahora Pablo ha sido, recuerden, un rabino muy famoso, conocedor de estos, ¿no sabía? El tema es que Ananías, por eso aparece su nombre, era una persona tristemente célebre, ya usted entenderá, ¿no? Entre muchas cosas era injusto, inmoral, glotón, y entonces lo que Pablo está diciendo, puede ser una autoridad, ¿le ha pasado? Cuando, por ejemplo, en las noticias, y en nuestro país, lo digo con dolor y vergüenza nacional, nuestro país, Perú, nuestro querido Perú, la mayoría de los presidentes, si no están en la cárcel, están a punto de entrar a ella. Qué terrible por la corrupción. Y entonces uno dice, ¿estos pueden ser autoridades, pueden ser presidentes? No estoy hablando de política, estoy hablando de la realidad pecaminosa de nuestras vidas y cuanto más de una autoridad. Y aquí Pablo, al ver a él y sabedor, él no podía imaginar una de las posibilidades que fuera una autoridad así, siendo así, ¿cómo podría ser el sumo sacerdote? No un mero sacerdote, sino el sumo sacerdote. Por otro lado, quién sabe, al estar reunidos ahí dentro de este grupo, y como él dice, mirándolos fijamente al concilio, a todos ellos, él no se percató del detalle, no lo sabemos. Pero este no es el problema. El problema es que, sabedor o no, lamentablemente incurrió, como hemos señalado, en esta amenaza. Las amenazas no pueden ser parte de nuestro vocabulario, de nuestras actitudes. Aquí lamentablemente no reconoció al responsable religioso al estar respondiendo. Así que las emociones, una vez más, este es un ejemplo muy ilustrativo, las emociones exacerbadas pueden afectar nuestro enfoque, estabilidad y ecuanimidad, ¿sí? Recuerde que el que piensa no pierde los papeles y el que pierde los papeles no piensa. Es así de excluyente. Pueden hacernos perder nuestro enfoque, estabilidad y ecuanimidad. Nuestro respeto antes que a la persona es a su posición. No debe ser por la apariencia, sino por la autoridad. Así que sí, aquí hay una nota que evaluar, lamentablemente, ¿no? El hecho de mantener a toda costa el respeto. ¿Hasta qué punto debemos ser respetuosos? Es irrestricto. ¿Y qué tal si son irrespetuosos con nosotros? Aún así, en todo caso, más fácil que se note el respeto. Es difícil. No digo que sea fácil, ni digo que sea grato. Una de las cosas más incómodas es máxime ante una autoridad religiosa, imagine algo tan sensible. Y en la historia hemos visto eso, terribles excesos, ¿no es cierto?, de aquellos que en nombre de Dios estaban. Así que estos son los riesgos de nuestros roles y siempre por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Notará, la Biblia no esconde nada. Lucas lo deja allí para que el propio lector pueda evaluarlo. Así que qué importante es en toda circunstancia. Recuerda el título de nuestro estudio: mantener mansedumbre y reverencia. Y mire quién lo decía: Pedro, que no era el más ecuánime de todos, pero él había aprendido la importancia de mantener mansedumbre y reverencia. Es difícil. Es decir, alguna vez usted está en una situación de presión, de provocación o más, sabe que es difícil. Pero
una vez más, ahí está el dominio propio, ahí está la mansedumbre y ahí está la reverencia. Que el Señor nos ayude a responder bien ante nuestros roles, cual sea esta circunstancia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por recordarnos que tú sigues siendo Dios, estás al control de cada circunstancia. Y Señor, recordamos a Esteban, tu corona, literalmente hizo honor a su nombre, que en el momento que le ejecutaban, la gente pudo ver en su rostro, el rostro cual de un ángel. Y fue tal el impacto que aún no solo una vida ejemplar, sino en su momento de su muerte, impactaría en quien sería más tarde el apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a mantener la mansedumbre y reverencia cual fuere la situación. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.